aproximadamente de 15 minutos, pero intentaré cortar un poco, porque como somos bastantes ya podemos ir matizando en el debate. Claro, que al ser tan corto seguramente haga alguna generalización, pero es inevitable. O sea que en el debate ya vamos aclarando las cuestiones. La idea mía era hacer... Claro, el chulo de la cafeta es que es la teoría del patriarcado, y entonces para entender un poco de dónde viene la teoría del patriarcado hay que hablar también del movimiento feminista. Lo que pasa es que el movimiento feminista se remonta a no sé qué siglo, ¿no? Y para hacer una introducción de 10 minutos era imposible, entonces haré un repaso muy breve sobre la historia del movimiento feminista, hablaré de cuáles son las características principales de la teoría del patriarcado y después hablaré de la teoría marxista de la opresión de la mujer y ya está. Entonces, si empezamos con la historia del movimiento feminista, el feminismo, bueno, no es solo una teoría, sino que es un conjunto de teorías sociales y políticas que se basa en la crítica de la situación desigual que existente, ¿no?, entre el hombre y la mujer. Entonces, el movimiento feminista a lo largo de la historia ha ido adoptando diferentes teorías en función del contexto histórico, ¿no?, en el que estaba inserto, en función de las relaciones materiales y sociales que había en ese momento de la historia. Existen tres fases del movimiento feminista: el premoderno, la premoderna, la moderna y la contemporánea. Me centraré solamente en la contemporánea, porque bueno, de la moderna resaltar el hecho de que en la Revolución Francesa ya hubo un grupo de mujeres que se organizaron en torno a reivindicaciones feministas, en torno a publicaciones y clubes, ¿no?, de mujeres, pero que realmente la Revolución Francesa supuso una derrota que en muchos casos llevó a la guillotina y al exilio, ¿no?, a las feministas que impulsaron la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer en aquella época. Si hablamos del feminismo contemporáneo, pues nos remontamos al siglo XIX, ¿no?, que es cuando surgen realmente los primeros movimientos emancipatorios, cuando el feminismo surge como movimiento social y ya tiene una identidad organizativa y teórica propia. El objetivo del feminismo en aquella época pues era dar, bueno, y de todos los movimientos emancipatorios que había, era dar respuesta a los problemas que estaban surgiendo con el desarrollo del capitalismo, con la revolución industrial, que había tenido consecuencias pues desastrosas, ¿no?, para la clase trabajadora, que cada vez tenía condiciones más precarias y miserables, ¿no? Se produce la incorporación masiva de las mujeres trabajadoras a la fábrica y por otra parte en las mujeres de la clase burguesa se da un fenómeno contrario, que es la vuelta a la, o sea, no la vuelta porque siempre han estado en la casa, el quedarse en casa, ¿no?, la idea de que la mujer pues se tenía que quedar en casa, cuidar de los hijos y tal. Y a las dos pues se le niegan todos los derechos políticos más básicos, ¿no? De ahí surge el movimiento sufragista, que es cuando las mujeres comienzan a organizarse para demandar el derecho al sufragio, y el movimiento sufragista se puede decir que es embrionario, ¿no?, de lo que hoy llamaríamos el feminismo liberal o reformista, que se caracteriza por criticar a la situación desigual que existe entre la mujer y el hombre, pero que no habla ni de opresión ni de explotación, de una explotación específica, ¿no? Por otra parte, también en el siglo XIX, sobre todo a mediados del siglo XIX, la organización del movimiento obrero en torno a ideas marxistas da lugar a que también que la clase trabajadora, ¿no?, el proletariado, se diese cuenta que sus reivindicaciones emancipatorias no iban a ser posibles si excluían a las mujeres, que también estaban trabajando en las fábricas con las mismas condiciones miserables y que también estaban negadas de cualquier derecho civil y político de esta lucha emancipatoria, ¿no? Y es cuando surge el feminismo socialista. Feminismo socialista hay de muchos tipos, desde los utópicos que se organizaban en los falansterios que autogestionaban, ¿no?, comunidades autogestionadas y tal, hasta el feminismo marxista, que es el que nos interesa hoy para hablar. Y el feminismo marxista pues tiene una serie va a introducir en el discurso feminista una serie de factores clave, ¿no? Por una parte,
introduce una nueva explicación de cuál es el origen de la opresión de la mujer, y por otra parte también introduce una nueva estrategia para la emancipación de la mujer, ¿no? Respecto a la opresión, los marxistas tenían como referencia el libro de Friedrich Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que se publicó en 1884 y que básicamente, a nivel muy general, decía que la opresión de la mujer surge a raíz de la aparición de la sociedad de clases, de cuando se empieza a acumular el excedente, la necesidad de que haya una persona cuidando de este excedente y la creación de la propiedad privada, ¿no? Y esto marca una diferencia con el discurso feminista anterior, que decía que las diferencias entre el hombre y la mujer pues eran biológicas. Respecto a la nueva estrategia de lucha de emancipación de la mujer, pues el feminismo marxista subrayaba la importancia, ¿no?, de que es la lucha de la clase trabajadora la que acabará con la opresión de la mujer. Bueno, destacar el papel que marxistas como Alexandra Kollontai o Clara Zetkin tuvieron, ¿no?, en el movimiento feminista marxista. Sobre todo, bueno, Zetkin fue la que propuso lo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y la influencia que tuvo la Revolución Rusa, ¿no?, en todo el movimiento. Y bueno, la Revolución Rusa después hablaré un poco más sobre este tema, pero ahora lo dejo un poco aparcado. A partir de ahí hay como un parón ideológico, por decirlo de alguna manera, en el movimiento feminista, y las ideas siguen durante mucho tiempo, hasta mediados del siglo XX, había básicamente dos tipos, ¿no?, o las liberales, como hemos visto antes, o las comunistas. Y es a partir de la segunda mitad del siglo XX, con el surgimiento de nuevos movimientos sociales, el pacifista con la guerra de Vietnam, antirracista con la lucha del movimiento por los derechos civiles de los negros y tal, cuando empieza a resurgir un nuevo tipo de feminismo. También a mediados del siglo XX, en los años 60 y 70, empiezan a aparecer nuevos partidos y grupos políticos que eran de nueva izquierda y que rompían un poco con la tradición marxista, se puede decir, clásica, ¿no? Todos estos movimientos se caracterizaban porque tenían un carácter contracultural, que se diría, que eran movimientos antisistema, que pensaban que el propio sistema capitalista o el propio sistema de relaciones de poder era el culpable de toda esta serie de opresiones, ¿no? El movimiento feminista en esta época, las ideas dominantes en el movimiento feminista en esta época ya dejan de ser las reformistas y las socialistas marxistas, y hay un auge de lo que se denomina el feminismo radical, ¿no? Hay tres razones básicas para el surgimiento de este feminismo radical. Uno, el hecho de que en el seno de las organizaciones marxistas, no todas, pero en la gran mayoría, la cuestión de la mujer se pospusiera, ¿no? No se veía importante la lucha ideológica por la liberación de la mujer, porque se pensaba que cuando hubiese una revolución social, pues la opresión terminaría por el simple hecho del cambio de la situación de las relaciones materiales y el cambio de modo de producción. Entonces eso exasperaba a las mujeres que formaban parte de los grupos políticos marxistas, porque veían que su lucha siempre quedaba en un plano secundario. Otro factor que dio lugar a este nuevo auge de un tipo de feminismo diferente, con una ideología diferente, era la confusión que había respecto a cuál era la naturaleza de la Unión Soviética, ¿no? Claro, sorprendía que la Unión Soviética, que se suponía que era comunista, hubiese opresión también de la mujer, porque si los marxistas llevaban años argumentando que cuando hubiese una revolución social se iba a acabar la opresión de la mujer, pues no tenía mucho sentido que, si todo el mundo, o bueno, la mayoría de la gente estaba de los grupos marxistas, los que eran estalinistas, estaban de acuerdo en que la Unión Soviética era un estado obrero, pues que hubiese opresión de la mujer, ¿no? Hay una contradicción bastante importante en esto que retomaré también un poco más tarde.
Y después el tercer factor, ¿no?, es que dentro de estos mismos movimientos sociales emancipatorios, que se suponía que eran